Hola, ¿cómo les va? Tanto tiempo. La verdad que pasó mucho tiempo desde el último video que compartí con ustedes sobre los avisos espirituales. Faltarían muchos más, faltan, esperemos que pueda darme la oportunidad de poder seguir, digamos, compartiendo algunos avisos espirituales. Hace unos días, una semana, justamente estuvimos compartiendo el capítulo de las esteras, una instancia muy bonita de nuestra provincia franciscana, junto con varios laicos, casi que éramos mitad frailes, mitad laicos, trabajando muy a la par. Fue una experiencia muy bonita. Y la oración que prepararon los hermanos y las hermanas ahí para esos días estuvo muy centrada en el saludo a las virtudes de Francisco. A mí me despertó varias cosas, ¿no? Esas oraciones, digamos, compartidas ahí, y me dieron ganas de volver sobre el texto, también sobre una de las admoniciones, de los avisos espirituales, pero cuando puse los dos dije, no, se va a hacer extremadamente largo el video y no es la intención. Y entonces quería compartirles al menos algunos ecos, ¿no? del saludo a las virtudes, que es un escrito de Francisco, seguramente de una etapa ya bastante avanzada en su proceso espiritual, ¿no? Probablemente haya tenido también quizás alguna ayuda, ¿no? en la elaboración o la confección de este texto que es muy bonito, es muy interesante. Y hay un testimonio que da Tomás de Celano en lo que se conoció como la segunda vida de Celano, o el memorial de los deseos del alma, como le llama él. Y en el número 189 él dice esto, ¿no? Que lo vamos a leer un poquito porque es una excelente, creo yo, introducción para el saludo a las virtudes. Ahí Tomás de Celano dice, el punto, ¿no? es sobre la simplicidad, ¿no? El memorial o la vida segunda de Tomás de Celano, después de hacer una pequeñísima biografía, así bien autobiográfica, al inicio, después toda la obra está enmarcada por diferentes virtudes. Y el número 189 habla sobre la simplicidad. Y entonces él habla así: el santo Francisco procuraba con mucho empeño en sí y amaba en los demás la santa simplicidad, hija de la gracia, hermana de la sabiduría, madre de la justicia. Pero no daba por buena toda clase de simplicidad, sino sólo la que contenta con Dios estima vil todo lo demás. Esta se gloría en el temor de Dios, no sabe hacer ni decir nada malo, porque se conoce así, no condena a nadie, cede a los mejores el poder que no apetece para sí. Esta es la que, no considerando como máximo honor las glorias griegas, prefiere obrar a enseñar o aprender. Esta es la primera parte, ya vamos a ver otro párrafo, y creo que es muy interesante y que de algún modo explica por qué la simplicidad es como la puerta de acceso a todas las virtudes, ¿no? Y la reina, ya vamos a ver, de todas las virtudes es la sabiduría. Es muy interesante cómo capta Tomás de Celano digamos, este saludo, ¿no? a las virtudes, ¿no? Y es muy, creo yo, interesante cómo continúa hablando, ¿no? de la simplicidad. Esta es la que, dejando para los que llevan camino de perderse los rodeos, florituras y juegos de palabras, la ostentación
y la petulancia en la interpretación de las leyes. Busca no la corteza, sino la médula. No la envoltura, sino el centro. No la cantidad, sino la calidad. El bien sumo y estable. La simplicidad, dice Tomás de Celano, tiene esta capacidad de conducirnos a lo esencial. Y esto me parece también maravilloso. Esta la requería el Padre Santísimo en los hermanos letrados y en los laicos, por no creer la contraria, sino verdaderamente hermana de la sabiduría, bien que los desprovistos de ciencia la adquieren más fácilmente y la usan más expeditamente. Por eso, en las alabanzas a las virtudes que compuso, dice así: salve, reina sabiduría, el Señor te salve con tu hermana, la pura simplicidad. Y hasta ahí entonces la introducción, ¿no?, que hace Tomás de Celano, ¿no?, al saludo a las virtudes, ¿no?, que es realmente una obrita muy pequeña, ¿no? Es prácticamente una oración, ¿no?, pero que tiene un contenido impresionante. La verdad, es algo muy interesante, que creo yo nos presenta la experiencia, la percepción y la experiencia de un místico. Acá Francisco aparece no simplemente como un hombre hecho oración, como lo describiría, lo va a describir Tomás de Celano también en esa fuente, sino que se transparenta un autor o alguien que está detrás de esta obra con una profunda experiencia mística, ¿no?, que es una experiencia de la unidad, como ya vamos a ver. Pero bueno, entremos así directamente en el saludo de las virtudes para no extendernos demasiado. Comienza así el saludo: salve, reina sabiduría, el Señor te salve con tu hermana, la santa pura simplicidad. Señora santa pobreza, el Señor te salve con tu hermana, la santa humildad. Señora santa caridad, el Señor te salve con tu hermana, la santa obediencia. Santísimas virtudes, a todas las salve el Señor, de quien vienen y proceden. Esto sería casi como la presentación, ¿no? Sin introducción en el saludo, presenta lo que después Francisco va a desglosar un poquito, pero en el fondo presenta estas 6 virtudes quizás, o 4, ¿no? 3 virtudes y 3 hermanas que parecen ser como la concreción, a veces la concreción y a veces el alma, ¿no?, de la virtud. Por ejemplo, fíjense que reina le llama solo a la sabiduría. Solo la sabiduría es reina, ¿no? Después, la pobreza y la caridad son santas, ¿no? Son santas virtudes, pero la reina es la sabiduría. Todas, naturalmente, todas las virtudes están acá personificadas. Que esto, y casi que podríamos decir que era como un recurso o un modo de poder transmitir o expresar la vivencia, ¿no?, que tienen estos místicos, ¿no?, y en el medioevo y en un contexto cristiano naturalmente, de la virtud, ¿no?, de esta fuerza de Dios presente en las personas, ¿no? Bueno, Margarita Porret tiene toda una obra impresionante sobre las virtudes y están todas así también personificadas, ¿no? Y entonces, fíjense que también las pone como hermanas. O sea, como que cuando habla de la sabiduría y la simplicidad como hermanas, Francisco lo que intenta expresar es que están totalmente vinculadas y no está bien desvincularlas. Es como que hay una vinculación necesaria entre las virtudes. Después vamos a ver en la segunda parte
que Francisco sigue profundizando, ¿no? Esta vinculación profunda de las virtudes, ¿no? Esta unidad profunda que hay en las virtudes. Y al final, o sea, en el versículo 4 ahí que leíamos, él reconoce y ve que hay una sola fuente, ¿no? De la que emanan, de la que provienen y proceden todas estas virtudes, ¿no? La fuente es Dios, ¿no? La fuente es Dios. Y después continúa diciendo Francisco, no hay absolutamente ningún hombre en el mundo entero que pueda tener una de ustedes si antes no muere. El que tiene una y no ofende las otras, las tiene todas. Y el que ofende una, no tiene ninguna y a todas ofende. Fíjense, en el versículo 5 dice Francisco, nadie puede tener o experimentar estas virtudes o la virtuosidad, la fuerza de las virtudes, si antes no muere. O sea, lo que tiene que morir naturalmente es el ego, ¿no? Lo que tiene que morir es lo que, diríamos, a ver, en otros términos, lo que no es Dios, ¿no? En nosotros. Eso es lo que tiene que morir para poder ser realmente lo que somos, ¿no? Nosotros hoy Francisco naturalmente no podía tener esta concepción porque Francisco piensa y vive desde lo que cree, ¿no? Hace 800 años atrás, donde todavía no se tenían algunos conocimientos de algunas ciencias que hoy llamaríamos auxiliares, que nos aportan un montón, ¿no? En esta introspección colectiva que viene haciendo la comunidad, la humanidad desde hace muchos años, hoy se es como cada vez más conscientes de que hay una realidad muy profunda, no física, que de algún modo rige todo lo físico, ¿no? Hay un autor que dice, es curioso y es paradójico que lo que sustenta la humanidad parece no ser humano, ¿no? Porque lo vinculan con lo divino, ¿no? Recordando esto que decía, o que se le atribuye al menos a Teilhard de Chardin, que somos seres espirituales, ¿no? Viviendo una experiencia humana, pero en nuestro fondo es un fondo espiritual. Me gusta lo que ha dicho Javier Meloni más de una vez, que no somos dioses, pero somos lo que Él es decir, nuestra esencia o nuestro fondo, como diría el maestro Eckhart, nuestro fondo es el mismo y el fondo de Dios es el mismo fondo. Entonces, teniendo presente eso, lo que expresa Francisco y otros místicos es la experiencia que se tiene de eso cuando vamos ganando transparencia, es decir, cuando vamos muriendo poco a poco al ego, ¿no? Y va surgiendo o se va manifestando lo que verdaderamente somos, ¿no? Siempre en esta mezcla, ¿no? Que hay en nosotros y que estará siempre en Francisco también y en todos los místicos. La mezcla ha estado siempre y permanece siempre. Acuérdense que Jesús, ¿no? Dijo, trigo y cizaña crecen juntos y hay que dejar que crezcan juntos. Mal que nos pese, nos encantaría que fuera de otra manera, o al ego al menos le gustaría ser mucho más prolijo, pero es algo propio nuestro y evidentemente por el momento necesario, que tienen que crecer juntos, ¿no? Trigo y cizaña tienen que crecer juntos, esta mezcla tiene que permanecer junta. Entonces dice Francisco, porque intuye que el que tiene una, las tiene todas, ¿no? Y el que ofende a una de estas virtudes, dice Francisco, ofende a todas, ¿no? Y no tiene ninguna, no posee ninguna. Y esto lo que hace es manifestar la unidad, ¿no? La unidad de las virtudes. Y entonces continúa diciendo, y cada una confunde los vicios y pecados. Y este verbo es fundamental, ¿no? Francisco no dice, cada una de estas virtudes
destruye, combate, aniquila, elimina. No dice eso. Francisco dice que cada una de estas virtudes confunde los vicios y pecados, ¿no? Los confunde. Es decir, no elimina, ¿no?, la polaridad. Y en esto yo creo, me gusta poner un acento, digamos, ¿no?, que Francisco se da cuenta, ¿no?, y reconoce, por supuesto, que hay como dos dimensiones en esta misma realidad, ¿no? Hay una polaridad, pero esta polaridad no es una polaridad que se opone de tal manera que una de las dos tenga que desaparecer. Porque como que si la plenitud o la bondad estuviese en la eliminación del vicio y el pecado, o de aquello que nosotros consideramos totalmente negativo, ¿no? En nuestras visiones, así como muy, muy dualistas, muy bien separatistas, pensamos que la plenitud es que desaparezca todo lo malo y que permanezca todo lo bueno, porque parece que lo bueno es lo pleno, ¿no? Sin embargo, bueno, Jesús dijo que debían crecer juntos y Francisco intuye que si bien la presencia de la virtud, ¿no?, puede confundir, puede hasta debilitar la influencia del vicio y el pecado, no lo anula, no lo aniquila, no lo destruye. Y entonces empieza a tomar cada una de estas virtudes, ¿no? Y acá las separa, ¿no? La santa sabiduría confunde a Satanás y todas sus malicias. La reina sabiduría, ¿no?, confunde a Satanás, ¿no? Y esto, claro, a uno lo hace porque todo lo otro confunde algunas actitudes, algunos vicios, digamos, pero que confunda a Satanás y que le contraponga la sabiduría, al menos a mí me hace pensar de que la sabiduría de algún modo representaría todo el bien, ¿no? El sumo bien, como Francisco experimenta a Dios, ¿no?, que le llama sumo bien, todo bien, bien total, ¿no? Es como que lo que más familiar le hace a Francisco Dios, digamos, lo más familiar de Dios para Francisco, lo más cercano, la experiencia más cercana de Dios o de la divinidad para Francisco parece ser la bondad, ¿no? Dios es todo bien, sumo bien, bien total. Y a esto se le puede como poner la polaridad, ¿no?, que se encuentra, es Satanás y todas sus malicias. La pura santa simplicidad, ¿no?, acá se lo tradujo por sencillez, que eso hay que también prestar un poquito de atención, porque el texto latino habla de simplicidad, no de sencillez. Confunde toda la sabiduría de este mundo, es decir, la sabiduría del ego, diríamos hoy, la sabiduría del cuerpo, ¿no? Del ego decimos como este deseo que muchas veces es un poquito más mezquino porque es un deseo que surge desde nuestras carencias, ¿no?, desde nuestras heridas, que las heridas desde la visión, al menos que yo suelo manejar últimamente, la herida nunca llega al fondo de lo que somos. La herida permanece en la superficie, aunque afecte, ¿no?, afecte en aquello que nosotros podemos considerar como hondo, ¿no? O sea, afecta naturalmente el inconsciente y demás, pero hay algo más profundo, ¿no?, del inconsciente que permanece como inmaculado, ¿no?, como que ahí no llega la herida. Y nosotros, por lo general, actuamos muchísimas veces, cuando yo hablo del ego, que actuamos desde ese nivel que no es naturalmente el más profundo, ¿no? Es el nivel que es susceptible a heridas. Y desde las heridas, claro, nosotros ahí es donde surgen mucho de estas búsquedas un tanto mezquinas, ¿no? La santa pobreza confunde la codicia y avaricia y los cuidados de este mundo. La santa humildad confunde a la sabiduría y a todos los hombres que hay en el mundo.
e igualmente a todas las cosas que hay en el mundo. Es como que la humildad, ¿no?, bien entendida, ¿no?, la humildad tiene la capacidad de desenmascarar, ¿no?, y de poner a la intemperie, ¿no?, y por lo tanto confunde la soberbia, ¿no?, confunde que en realidad la soberbia brota de la ignorancia, ¿no? O sea, si nosotros recuperásemos la conciencia, ignorancia me refiero a falta de conciencia, no ignorancia a falta de conocimiento intelectual, ¿no? No, sino la ignorancia como contraria a la conciencia. Cuando nosotros somos conscientes de que todos somos lo mismo, porque todos estamos hechos de lo mismo, no hay lugar para la soberbia, porque hay un reconocimiento profundo de que todos somos lo mismo. A pesar de que en la superficie o en la manifestación haya diferencias, ¿no?, haya modos diferentes de manifestar la misma realidad profunda de lo que somos, a pesar de eso, cuando ponemos la mirada en lo más profundo, en lo esencial, ¿no?, acuérdense que la simplicidad, ¿no?, nos daba la posibilidad de ir a lo esencial. Cuando fijamos la mirada en lo esencial de lo que somos, ahí somos todos lo mismo y ahí no hay lugar para la soberbia. Y por eso queda confundida ante la humildad. Teresa de Ávila decía, la humildad es caminar en verdad, caminar sin falsedades, sin máscaras. La santa caridad confunde a todas las tentaciones diabólicas y carnales y a todos los temores carnales, ¿no? Acuérdense que esto es bastante joánico, ¿no?, que donde hay amor no hay temor. Por lo tanto, el amor lo que hace es expandir, ¿no?, el corazón de tal manera, el corazón figurativamente, ¿no?, naturalmente, de tal manera que va confiando cada vez más y por lo tanto no hay temor, no hay temor. Y después la santa obediencia, que sería como la encarnación, ¿no?, del amor. El amor nos hace obedientes porque el amor nos ayuda en este proceso de rendición ante toda la realidad. Y fíjense que esta experiencia de rendición está muy bien expresada en el final, ¿no?, del Saludo de las Virtudes. La santa obediencia confunde a todas las voluntades corporales y carnales, es decir, a todos los deseos, a todas las expectativas que tenga el ego, y tiene mortificado su cuerpo para obedecer al espíritu y obedecer al hermano. Y esto es maravilloso. O sea, si está mortificado el ego, ¿no?, se abre por el amor a la obediencia del espíritu, ¿no?, a la obediencia de lo más profundo de cada uno de nosotros, ¿no?, que es lo mismo que se identifica con la obediencia del hermano, no de los egos y expectativas del hermano, sino también la obediencia del espíritu, ¿no?, del hermano, de lo más profundo del hermano. Y está sujeto y sometido a todos los hombres que hay en el mundo, y no únicamente a los hombres, sino también a todas las bestias y fieras, para que puedan hacer de él todo lo que quieran en la medida que les fuera dado desde arriba por el Señor. Naturalmente, Francisco tiene esta cosmovisión, ¿no?, del arriba y del abajo. Hoy tenemos una visión mucho más horizontal y hablamos en términos más bien de interioridad, ¿no?, que de altura, ¿no?, o de profundidad, ¿no?, como quieran. Digamos, las cosmovisiones han cambiado. Dentro de la cristiandad se manejaba mucho el arriba y el abajo, y digamos de una visión que hoy podríamos llamar quizás un poquito más teístas para hablar en difícil, pero donde se concebía que todo lo divino estaba arriba, ¿no?, y todo lo profano estaba abajo. Entonces actualmente decimos no, hay un centro de divinidad en cada uno de nosotros, ¿no?, que es justamente eso que
El Génesis se expresa como imagen y semejanza, ¿no?, de Dios, y lo que decíamos recién del maestro Eckhart, ¿no?, de este fondo, ¿no?, donde Dios y yo no somos uno, pero tampoco somos dos, ¿no? Por eso es que se empieza como a usar un poquito un término que puede sonar raro, pero que en la realidad no es raro, que es no dos, ¿no? No dualidad, ¿no? Es decir, no hay una identidad absoluta, no es lo mismo, pero tampoco hay separación absoluta, ¿no? Y entonces ahí es donde, los místicos lo experimentan cuando hablan y lo expresan como la unión de voluntades, ¿no?, o el desposorio místico, ¿no? O sea, son formas de decir esta experiencia de unidad tremenda, que es quizás una de las cuestiones más esenciales de la experiencia mística. Una experiencia de profunda y radical unidad o no dualidad, pero no nos vamos a complicar. Pero me parece que esto es muy, muy interesante porque al final, ¿no?, el amor, ¿no?, que se hace obediente o se toma el rostro, digamos, de la obediencia, porque el amor hace que sin temor uno termine rendido, ¿no?, termine totalmente dócil y sin resistencia a la realidad, ¿no? Por eso acá Francisco lo expresa en términos de sometimiento. Sometimiento, hoy quizás podríamos hablar mejor de no resistencia, ¿no? No resistencia. Bueno, no tengo idea cuánto tiempo más o menos han llevado estos ecos, pero no quería extenderme demasiado, ¿no?, y ya es casi media hora, así que es mucho. Espero que sirvan. Cualquier cosa, pueden poner también en los comentarios preguntas que les surjan o bueno, comentarios, lo que quieran, ¿no?, y podemos ir generando una especie de diálogo. Espero que podamos disfrutar, ¿no?, de este escrito de Francisco, que no es otra cosa que un intento de compartir una experiencia profunda, ¿no?, de unidad. Un abrazo muy grande.